Llevo más de 20 años trabajando como camionero, pero nunca había vivido nada parecido a lo que ocurrió aquella mañana. Me subí a mi Scania alrededor de las 2 a.m., después de cargar combustible en la última gasolinera antes de Laguna, Zacatecas. Era una noche fría, la niebla parecía más espesa de lo habitual y mi radio simplemente silbaba. He recorrido esta ruta cientos de veces, siempre sola, con la cabeza en piloto automático, pero esta vez sentí un escalofrío diferente cuando miré el espejo retrovisor y vi una silueta intentando hacer señales. Allí estaba, de pie al costado del camino, una mujer vestida de blanco, vistiendo el hábito de monja. Normalmente ignoro cualquier sombra, extraño u objeto fuera de lugar, pero tuve una extraña necesidad de frenar y abrir la puerta. Algo dentro de mí dijo, tienes que ayudar. Fue la primera decisión que cambió todo esa noche. Poner el pie en el freno allí, en medio de la nada, dejó mi adrenalina bombeando. La niebla era tan espesa que apenas podía ver 5 metros por delante y temblé cuando el aire frío entró en la cabina. Cuando salí y me acerqué, vi su rostro iluminado por los faros. Sus rasgos estaban borrosos, pero su hábito era viejo, un poco desgastado, y no dijo una palabra, ni un gesto. Ella simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando al frente, como si esperara que yo dijera algo. Mi cabeza palpitaba y mi pecho se sentía apretado por el miedo, pero también por la compasión. Pensé, ¿quién es esta persona perdida aquí en Minchese? Este momento, y me sentí obligado a llevármela conmigo. Fue entonces cuando nos subimos al camión y ella se sentó atrás sin decir una palabra. Regresé a la carretera lentamente, con el motor zumbando suavemente y mis ojos pegados al espejo interior. Aquella monja que estaba detrás de mí no hacía el menor ruido, no respiraba ruidosamente ni se ajustaba el hábito. Simplemente existía. La niebla parecía seguirnos, tragándose el espacio de la cabina. La siguiente parada sería en el kilómetro 94, un pequeño área de descanso casi siempre vacía. Cuando pasé por el cartel que indicaba el viaducto, pensé que era solo mi imaginación, pero vi a un niño allí, descalzo, con una camiseta sucia, mirando fijamente el camión. Mi corazón dio un salto y giré para parar al costado de la carretera. Luego las cosas se volvieron diferentes. Salí de nuevo y la monja se quedó dentro de la camioneta, como si no quisiera perderme de vista. La niebla desprendía un olor húmedo que entró en mis pulmones y me mareó. El niño meneó la cabeza pero no dijo nada. Se acercó al faro, extendió su brazo hacia mí y luego simplemente desapareció en un instante. Parpadeé y no vi nada más. Mi cuerpo se congeló. Me quedé allí, mirando el lugar vacío donde había estado el niño un segundo antes. Corrí de regreso al camión. Mi sudor se mezclaba con la humedad. La monja permaneció sentada, inmóvil. Cuando me senté en la cabina, mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostener los pedales. Fue el momento en que me di cuenta que la noche no sería normal. Me dirigí a la gasolinera que estaba un poco más adelante, respirando profundamente para no volverme completamente loco. Apenas aparqué, el encargado vino corriendo y casi tropezó. «Señor, no podemos quedarnos así. ¿Vio lo que pasó ahí en el paso elevado?» Abrí los ojos y le pregunté si había visto al niño. Tragó saliva con dificultad y sacó un sobre viejo del bolsillo grasiento de su chaleco. «Toma, ¿quién dejó esto en la otra camioneta? Dicen que es de alguien más que se metió en este asunto de las monjas hace 3 décadas». Abrí el sobre con mano temblorosa y encontré una carta amarillenta desde hacía años, escrita por alguien que jura haber pasado por lo mismo. Las palabras hablaban de una aparición, de un alma en trance y de una petición de perdón que nadie escuchó. Se me revolvió el estómago. Devolví el sobre un poco avergonzado y pagué el combustible, pero el empleado no se apartó de mi lado. Dijo que, según la leyenda,
Sor Magdalena, murió en un accidente en una curva cercana en 1995 y desde entonces se le aparece a cualquiera que le ofrezca llevarla. Dice que ayuda a las almas perdidas y luego pide un favor, pero nadie sabe realmente qué es. Me senté con la carta en mi regazo, pensando en todo lo que había pasado en un camión, en cuántas veces me sentí culpable por no detenerme por alguien. De repente sentí un peso diferente, como si mi propia historia pidiera paso. Miré a la monja y sentí ganas de preguntarle, ¿qué me quieres de mí? Volví a arrancar el camión y al poner la marcha vi cómo la monja se levantaba lentamente. Se quitó el hábito, revelando un rostro tan humano que me hizo dudar. Parecía una mujer normal y agotada, con ojos que contaban 1000 historias. Se acercó a la cabaña y, sin decir nada, señaló el GPS. La siguiente parada sería en una casa de adobe cercana, donde una madre esperaba noticias de su hijo desaparecido. Todavía estaba en shock, pero ella se alejó, desapareció en la niebla y oí la puerta de madera cerrarse de golpe. Me estremecí y me di cuenta de que tenía que ir allí. Algo dentro de mí me obligaba. Llegué a la casa de adobe con la camioneta casi aplastada por el miedo. La mujer sentada en la puerta parecía demasiado mayor para esperar buenas noticias, pero estaba allí mirando la carretera. Cuando bajé y le enseñé el sobre roto por la lluvia, oyó la carta y rompió a llorar, dándome las gracias como si fuera su salvación. Ella me tomó la mano y me pidió que le dijera gracias a la monja, pero no sabía si agradecerle o salir corriendo. Esa escena me apretó el pecho. Nunca fui el tipo de persona que se involucraba con la gente de la gasolinera, mucho menos con historias de accidentes o muertes. Pero allí, viendo sus lágrimas, sentí que mi vida hasta entonces había sido muy superficial. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Ya no sentía el rugido del motor como antes. Sentí reverencia. Regresé al camión con la carta rota en la mano. La mujer dijo que cantaría misa en acción de gracias. La monja reapareció al costado del camino, limpiando su hábito sucio. Pensé que todo estaba en mi cabeza, pero ella asintió, dándome una última mirada de gratitud. La niebla se volvió más densa y cuando parpadeé, desapareció. Recuerdo que pensé, Dios mío, me metí en esto solo para hacer autostop y terminé cargando culpa y redención en el mismo viaje. Fue allí donde me di cuenta de que toda esa vida en la carretera ya no me servía como antes. Retomé la carretera cuando el sol empezó a salir. La niebla se disipó gradualmente, dejando el cielo con un tono rosado. El camión se sentía liviano, como si hubiera dejado caer una carga invisible, pero mi corazón estaba pesado por la emoción. Pensé en todo lo que vi: la monja muda, el niño fantasma, la carta, la madre llorando. En ese momento comprendí que a veces el camino no es solo para llevar carga, sino para encontrar pedazos olvidados de nuestra propia humanidad. No tengo idea de a dónde me llevará eso, pero sé que nunca volveré a cruzar ese camino de la misma manera. Cerré los ojos, respiré profundamente y aceleré, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Cuando el sol empezó a salir en el horizonte, yo todavía estaba allí, pegado al volante, sintiendo la vibración del motor recorriendo todo mi cuerpo. Cuando los primeros rayos de luz atravesaron la niebla, pensé que nunca me había sentido tan perdido después de un simple paseo. Cada frenado ligero, cada cambio de marcha del Scania me recordaba el peso que llevaba. No era solo la carga de frutas y verduras, sino la responsabilidad de haber acogido a alguien que no podía hablar. La radio permaneció en silencio, el silencio llenado solo por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Intenté desviar mis pensamientos, mirar el paisaje amarillo, pero no pude. La imagen del niño desapareciendo en la oscuridad y de la monja inmóvil seguía martilleando mi mente. Dejé de apoyar el codo en la ventanilla y apoyé
ambas manos en el volante. Estaba exhausto y asustado, pero también curioso. Nunca he sido tan consciente de cada músculo de mi cuello, de cada gota de sudor en mi frente. Respiré profundamente, tratando de convencerme de que esto era una pesadilla, pero yo sabía en el fondo que era real y que aquella mañana nunca volvería a ser igual a ninguna otra. Continué hasta un pequeño pueblo que apareció a la derecha, entre colinas bajas y casas de una sola planta. Me detuve en una gasolinera al borde de la carretera y pedí un café fuerte y un panecillo frío. Necesitaba algo para calmar el temblor en mis piernas. Mientras bebía, saqué el sobre de mi bolsillo, sintiendo el papel áspero rasgarse entre mis dedos. Quise volver a leerlo, pero lo evité. Me costaba creer que versos amarillentos de alguien de hace 3 décadas estuvieran allí conmigo. Saqué mi celular del bolsillo e intenté llamar a mi mejor amigo, Tonjo, pero solo respondió después de 3 timbres. «Hola, hermano, ¿todo bien?». Escuché del otro lado antes de tartamudear. Le expliqué lo que había visto, sin poder expresarlo adecuadamente, y él se rió suavemente, pensando que estaba bromeando. Colgué enojado y avergonzado. Yo era el que estaba avergonzado, sentado en la cabina temblando bajo la luz de la mañana. Casi me disculpé con el empleado de la gasolinera por parecer sudoroso y pálido, pero preferí permanecer en silencio. Pagué la cuenta, me puse el chaleco y volví a subir al taxi, con el pecho apretado y el café quemándome la garganta. De regreso a la ruta principal, sentía ganas de pararme en cada arcén que encontraba, mirándome por los retrovisores como si buscara pistas invisibles. Volví a dar la curva del viaducto, la del kilómetro 94, pero no vi a nadie. Solo una rama seca balanceándose en la cerca de metal. El viento que entraba por la ventana abierta traía un olor extraño, una mezcla de tierra mojada e incienso, y me hizo tragar saliva con dificultad. Pensé en darme la vuelta, volver a la gasolinera, buscar al empleado y preguntarle dónde había conseguido ese sobre. Pero algo en mi cabeza ordenó: adelante. Entonces encendí los limpiaparabrisas, limpié las gotas de agua y aceleré. Necesitaba entregar esa carga, pero sobre todo necesitaba entender qué había sucedido. Cada segundo parecía más lento, el camión más pesado, la cabina más silenciosa. La sensación de estar dentro de una película de terror donde yo era el único despierto no me abandonaba. Cuando llegué al destino de Sintos, entrega un pequeño almacén en el patio de un camino rural, descargué las cajas casi automáticamente. Los porteadores ni siquiera me miraron. Para ellos, yo era solo otro tipo uniformado, sin historia. Mientras empujaba el palé, sentí vibraciones en mi bolsillo izquierdo. Era el sobre que había puesto allí sin pensar. Me detuve. Saqué el papel doblado y vi manchas de aceite y polvo, como si hubiera pasado de mano en mano. Era un trozo de memoria intacta, un mensaje de alguien que, como yo, aceptó un viaje y no entendía qué vendría después. Lo volví a guardar sin leerlo, pero me dieron ganas de llorar. Por un momento pensé en romperlo todo, tirarlo a la basura y fingir que la experiencia era solo fruto del agotamiento. Pero la verdad era otra. Esa carta, esas apariciones y esa monja me acompañaron durante todo el día. Y yo sabía que necesitaba transformar eso en algo que tuviera sentido. Después de descargar y recibir el recibo, regresé a la cabina y me senté, sacando la última botella de agua. Miré el horizonte, ahora despejado, sin niebla, con el cielo pintado de naranja, y sentí que mi corazón se apretaba de nuevo. Recordé las palabras del gasolinero sobre el favor que pedía la monja, pero nadie sabía qué era. Me sentí dividida entre el miedo a descubrirlo y la necesidad de ayudar. No pude resistirme a abrir el sobre. Encontré una breve nota manuscrita con letra temblorosa. Lleva este mensaje donde nadie más se atreva a detenerse. Dile que lo han visto. Levanté la vista con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome quién sería la destinataria.
la madre de adobe, la monja, el niño, y pensé en cómo eso resonó en mi propia vida. ¿Cuántas veces había deseado ser vista, reconocida, comprendida? Dejé la nota en el tablero y decidí no romperla. Ahora lo sentía como una carga, una parte de la historia que estaba dispuesto a llevar. Volví a arrancar el camión y volví a la carretera, pero con cada kilómetro sentía una presión en el pecho, un peso en el hombro, como si alguien invisible estuviera apoyado sobre mí todo el tiempo. La luz del sol golpeaba el parabrisas, iluminando el papel amarillento, y recordé el rostro de mi madre en la casa de adobe, con lágrimas corriendo por su rostro, dándome las gracias. Esa sensación de haber hecho algo importante me hizo un nudo en la garganta. Yo no era un héroe, solo un camionero cansado, pero había desempeñado un papel que ni siquiera yo entendía realmente. Pensé en parar en una capilla que vi al costado del camino, tomar un café y tal vez hablar con un sacerdote, quién sabe. La idea me parecía absurda, hablar de monjas fantasmas y niños que desaparecen, pero en el fondo necesitaba orientación. Fue entonces cuando vi el cartel, Capela de Santa Lucia, 2 kilómetros más adelante. Sin pensarlo 2 veces, hice señas y entré al camino de tierra. La capilla era pequeña, con pared de barro y techo de arcilla, sin guardia y con la puerta entreabierta. Al entrar, sentí un silencio profundo, casi sólido. El olor de velas encendidas me golpeó incluso antes de poner el primer pie. Busqué a alguien, grité en voz baja, «Hola», pero solo hubo eco. Sobre el altar vi una pequeña placa con el nombre Sor Magdalena y debajo un crucifijo desgastado. Mi corazón se aceleró. Puse mi mano sobre la madera fría y leí la inscripción, en memoria de aquellos que han guiado a las almas perdidas desde 1995. Fue entonces cuando comprendí que esa mujer realmente existió, que no era una leyenda. Hubo un homenaje oficial. Sin pensarlo, tomé la nota del panel y la coloqué junto a la placa, como si estuviera entregando personalmente el mensaje. Cerré los ojos, susurré un gracias y me fui sin hacer ruido, sintiendo un peso abandonar mi pecho. Regresé al camión con la respiración más tranquila, como si hubiera cumplido una etapa. El motor rugió y me senté diferente en el asiento, mi cuerpo más suelto, menos tenso. Guardé con cuidado el volante, guardé el billete en mi cartera y encendí el GPS para retomar la ruta hacia Guadalajara. Pensé en enviar una foto del cartel al empleado de la gasolinera, pero decidí que la experiencia era demasiado íntima para enviarla como mensaje de texto. Quería escribirlo todo en un cuaderno, pero solo tenía papel borrador y un bolígrafo verde. Escribí a mano con letras torcidas y rápidas cada detalle de esa mañana loca. Cuando terminé, noté que mis manos ya no temblaban. Hubo algo de alivio allí, como si hubiera devuelto la paz a quienes la necesitaban y hubiera recibido a cambio un reconocimiento que nunca imaginé buscar. Continué mi viaje, serpenteando por las curvas de la cordillera, pensando en qué haría con esa historia. No fue solo una experiencia para contar en un bar con amigos, era algo más grande. Decidí crear una cuenta en un foro de historias reales y publicar todo. Las fotos del sobre, de la carta, la foto de la placa en la capilla. Pasé la tarde escribiendo a máquina, colocando cuidadosamente cada palabra para que sonara auténtica, sin exagerar, sin inventar detalles. Cuando hice clic en publicar, fue como arrojar un objeto a la oscuridad sin saber quién lo vería. Esperé unos minutos, recibí una notificación de un comentario. Alguien dijo que había visto cosas similares en otra ruta. Mi corazón se aceleró. El camino finalmente me estaba devolviendo una conexión humana. Sentí que ya no estaba solo con ese secreto. Hoy escribo aquí para compartir lo que experimenté, porque aprendí que a veces las estadísticas y los objetivos no importan.
Lo que realmente importa es detenernos un momento y ver al otro, incluso cuando la niebla insiste en cegarnos. Cuando publiqué mi historia, recibí mensajes de personas que hablaban de seres queridos desaparecidos, de conductores que vieron sombras al costado de la carretera y de almas que solo querían un poco de atención. Mi nivel de engagement en el foro pasó de una anécdota aislada a cientos de respuestas, todas con el mismo propósito: demostrar que nadie debe permanecer en silencio. Hoy, cuando cruzo esa curva en el kilómetro 94, sigo reduciendo la velocidad, siempre atento a lo que puede haber ahí, esperando a ser visto. Y así continúo en el camino, con el corazón más ligero y dispuesto a ver a quien me necesite. Después de hacer clic en publicar y sentir la adrenalina, volví a guardar el teléfono en el bolsillo antes de que el ruido de las notificaciones se apoderara de mí. El camión continuó avanzando constantemente por la pista. El rugido del motor me recordaba que tenía una ruta que seguir. Mis manos apretaban fuertemente el volante. Cada golpe en el asfalto me devolvía al peso de aquel amanecer que aún latía en mi pecho. El sol ya brillaba con fuerza, iluminando la carretera con un blanco frío, y el aire gélido me obligó a subir la cremallera de mi chaqueta hasta la barbilla. Intenté concentrarme en los espejos, mantener la velocidad adecuada y prepararme para la siguiente curva. Pero mis ojos volvían una y otra vez al espejo retrovisor, esperando ver a la monja allí, sentada inmóvil. El recuerdo de la carta que dejé en la capilla de Santa Lucia martilleaba mi cabeza. ¿Cuántas otras almas habrían sido tocadas por aquella aparición? Mientras tanto, mi teléfono vibraba sin parar, pero resistí la tentación de revisarlo. Respiré profundamente, acomodé mi cuerpo en el asiento y volví la mirada hacia la carretera. Ahora conducía en constante alerta, como si cada trébol y cada enrejado de la cerca pudieran esconder un secreto esperando a ser revelado. Unos kilómetros después, llegué nuevamente a la curva del kilómetro 94, el mismo donde vi al niño fantasma. Esta vez, todo parecía normal. El cartel amarillento, el paso elevado metálico y el arcén sin ninguna señal de vida. Pero mi cuerpo se estremeció al ver en la esquina del espejo retrovisor una figura blanca, emergiendo de la niebla que aún insistía en flotar cerca del suelo. Detuve el camión bruscamente. Sentí que la cabina se sacudía y salí con el corazón acelerado, recorriendo el arcén con la mirada. No había nadie allí, solo maleza seca y ramas rotas. Aún así, el escalofrío en mi nuca me reveló que no estaba solo. Un susurro, ya fuera del viento o de otra presencia, recorrió mi espalda. Caminé de regreso al camión con la linterna de mi celular en la mano, pero el haz de luz solo encontró polvo flotando en el aire. Regresé, cerré la puerta de golpe y encendí el motor antes de que mi imaginación pudiera tomarme como rehén de viejos miedos. La curva se perdió en el espejo retrovisor, pero el eco de aquella figura siguió martillando mi mente, como una invitación silenciosa a no volver a pasar por allí sin dudarlo. Unos 20 kilómetros más adelante, la persistente oscuridad y la brillante luz del sol de la mañana temprano revelaron un automóvil parado en la banquina con la rueda delantera derecha clavada en la maleza. Era un sedán viejo, con la pintura descolorida por el tiempo, y su dueña estaba delante, sacudiendo el gato como si no supiera realmente lo que estaba haciendo. Sentí un impulso automático de ayudar. Después de todo, cargar gente en el camión se había convertido en rutina esa noche, y no pude resistirme a un pedido de ayuda. Aparqué unos metros más adelante, puse el freno de mano y caminé hacia ella, con el cuerpo aún tenso. La mujer, con expresión cansada y el rostro marcado por ojeras, levantó la vista y le dio las gracias con voz temblorosa. La llanta está pinchada y la de repuesto también. Ya no puedo empujar este auto.
dijo, intentando disimular su desesperación. Sin pensarlo, me quité el chaleco, me agaché junto al sedán y le mostré cómo colocar el gato. Mientras trabajábamos, ella comentó que hacía años que alguien no se paraba a ayudar y confesó que había algo extraño en ese tramo de camino, una sensación de estar siendo observado. Miré la niebla detrás de ella, pero no vi nada más que maleza y asfalto. Una vez terminado el cambio de neumáticos, dejó escapar un suspiro de alivio tan fuerte que casi ahogó el rugido distante de mi Scania. La mujer, de nombre Estela, explicó que había venido de Ciudad del Cabo por trabajo y que regresaba a Jalisco después de una rápida visita a su familia en Durango. Sus ojos brillaron con gratitud mientras dijo que pensó en pasar la noche allí, pero decidió intentar continuar hasta la base de los camioneros. Cuando aparqué el coche en el carril, me ofreció un café improvisado en un termo. Lo rechacé porque todavía no tenía mucha hambre, pero acepté la conversación. Hablé de Tono, el gasolinero, y de la carta de Sor Magdalena. Ella escuchó atentamente, sin juzgar. Cuando le conté sobre el niño en el paso elevado, cerró los ojos y meneó la cabeza, diciendo que había escuchado historias similares sobre fantasmas de niños en esa ruta. Su confesión selló algo en mí. No era delirio ni cansancio. En realidad, había algo atemporal acechando en esas curvas. Antes de regresar a su coche, con renovada esperanza, se detuvo y miró hacia la carretera donde yo había aparcado. Me preguntó si había visto algo más y le respondí que había sentido una presencia, pero nada que pudiera identificar. En ese momento, la niebla descendió rápidamente, como un telón de teatro, y el aire volvió a volverse frío. Su corazón latía con fuerza y el mío también. Le dije que condujera con cuidado y que no se detuviera en ningún otro lugar hasta llegar a una gasolinera mejor iluminada. Ella asintió, subió y se alejó lentamente, desapareciendo por la carretera. Me quedé allí, mirando cómo el neumático nuevo giraba hasta desaparecer en la curva, y sentí una opresión en el pecho. Al ayudar a un alma viviente, también estaba dando la bienvenida a las almas que se debatían entre la vida y la muerte. Regresé a la camioneta, encendí el motor y me di la vuelta, decidido a no volver a afrontar esa ruta de la misma manera. El resto del camino transcurrió en absoluto silencio. Ese día, que comenzó con un sencillo gesto de bondad, ahora requería de mi parte una vigilancia constante. La cabina estaba extrañamente despejada, sin la niebla que nos había acompañado durante las primeras horas de la mañana. Miré el paisaje, los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte, y sentí que cada árbol, cada pared al costado del camino, guardaba un fragmento de esa experiencia sobrenatural. Me detuve en una cornisa para comprobar los frenos y estirar las piernas, y al mirar el cielo azul, sentí ganas de gritar, no de miedo, sino de alivio. El peso que llevaba comenzó a sentirse liviano, como si cada acto de alivio, cada carta entregada y cada historia compartida hubieran cosido una parte suelta de mi propio corazón. Guardé mi caja de herramientas, me sequé el sudor de la frente y respiré profundamente, dándome cuenta de que mi rutina de conducción nunca volvería a ser la misma. Cuando el sol alcanzó su cenit, entré en una sección montañosa que requería atención extra. El sinuoso camino parecía un laberinto, y en cada curva mi cuerpo se preparaba para un nuevo impacto, pero en cambio, comencé a sentirme seguro. Fue como si conociera ese camino de otra vida, guiado por manos invisibles que, aunque aterradoras, me habían mostrado el valor de mirar más allá de lo obvio. Recordé a Estela, agradecida, desapareciendo en la curva, y a todas las personas de quienes recibí ayuda a lo largo de los años. El sentimiento de pertenencia aumentó. Era parte de algo más grande que mi carga de frutas y verduras. Con las luces encendidas, el
Camión avanzó con determinación y me di cuenta de que el camino podía ser un lugar de encuentros, no solo de despedidas. Al iniciar el descenso, vi un cartel que indicaba un mirador justo antes de llegar a Guadalajara. Nunca me detuve a apreciar las vistas, pero algo dentro de mí insistía. Necesitaba un momento para mirar. Aparqué el camión en un pequeño hueco, salí y me senté en un banco de piedra. La vista era impresionante. El valle se extendía en una mezcla de sombra y luz, como una alfombra viviente de colinas. Me quedé allí sentado durante unos minutos, sintiendo el viento soplar en mi cara y alejando el calor del asfalto. Fue la primera vez en años que paré, no por necesidad, sino por el deseo de simplemente existir. Recordé las voces que había dejado atrás, la de la monja, la del niño, la de Estela, y sentí una oleada de gratitud. Ese breve silencio fue un recordatorio de que, en medio de toda la prisa, a veces nos olvidamos de vivir. Regresé a la cabaña listo para dirigirme al patio de entrega final. Mientras ponía el coche en reversa, tomé mi celular y abrí el foro de reportes. Vi cientos de notificaciones, comentarios de personas que se identificaron, mensajes de conductores reportando encuentros extraños. Uno de ellos en particular me llamó la atención. Un usuario llamado Rota94 escribió que había notado una vieja camioneta azul estacionada exactamente donde yo me detuve y sintió un calor en el pecho. La misma sensación que tuve cuando entregué la nota en la capilla. Sonreí para mis adentros y respondí: fui yo, hermano. Me detuve a ayudar y descubrí que ayudar puede salvar más de un corazón. Presioné el botón publicar en la respuesta y guardé el dispositivo. Eso cerró un ciclo. Ya no era solo un espectador de las historias de otros, sino el protagonista de mi propia narrativa de superación y empatía. Con todo listo para completar la última entrega, volví a encender el motor y volví a la carretera. El paisaje urbano de Guadalajara comenzó a aparecer a lo lejos, con edificios y farolas formando un mosaico de luces y sombras. El camión se sentía liviano, como si no solo llevara cajas, sino también todas las historias que se cruzaron en mi camino en esa mañana transformadora. A medida que me acercaba a la ciudad, me di cuenta de que estaba prestando más atención a los detalles. Una sola ventana iluminada en un edificio podía ser el preludio de otra historia esperando ser contada. La niebla había desaparecido por completo, dando paso a un día claro y prometedor. Apreté el acelerador, dispuesta a entregar la carga y, sobre todo, llevarme el recuerdo vivo de que ver al otro puede ser más valioso que cualquier carga transportada. Cuando llegué al almacén de Guadalajara por última vez, sentí una mezcla de alivio y urgencia. Descargué las cajas de frutas y verduras que parecían tan banales comparadas con todo lo que había experimentado. Cada palé que empujaba era un recordatorio del viaje sobrenatural que había comenzado en las primeras horas. Los empleados solo querían saber sobre el recibo de entrega, pero yo tardé más de lo habitual en firmar el recibo. Escribí mi nombre con un ligero temblor, como si necesitara demostrar que realmente existía allí, no solo como ese narrador de leyendas, sino como alguien que había tomado la decisión consciente de ver al otro. Cuando devolví el papel, el supervisor me miró con curiosidad, pero simplemente dijo: «Buena suerte», antes de pasar al siguiente camión. Me quedé allí unos segundos, mirando el patio vacío, recordando el rostro de la monja y el abrazo silencioso de la madre en adobe. Salí de allí pensando que, por primera vez en muchos años, no solo estaba transportando mercancías, estaba transportando historias que necesitaban llegar a un lugar seguro para ser contadas. Después de cerrar la cajuela, decidí hacer una parada rápida en la gasolinera habitual de Tlaquepaque, a la salida de Guadalajara. Era un lugar conocido por los conductores de la ruta, lleno de
Mesas de plástico y café demasiado fuerte. Mientras bebía el líquido hirviendo, repasé mentalmente todo lo que había sucedido. La monja muda, el niño fantasma, la nota entregada en la capilla y el intercambio de palabras con Estela. Me di cuenta de que por primera vez quería compartir esto no solo en un foro, sino cara a cara. Miré a mi alrededor y vi a otros camioneros sentados en grupos, hablando sobre rutas y precios del diésel. Me acerqué a un cuarteto que hablaba de un accidente reciente y, como era de esperar, me uní a la conversación. ¿Alguna vez se han parado en una curva oscura solo para que alguien los lleve? Puede parecer una locura, pero lo hice y vi cosas que desafían cualquier noción de la realidad. El silencio que siguió fue inmediato. Los chicos me miraron con esa mezcla de incredulidad y curiosidad. Fue allí donde entendí que esa historia nació para ser vivida, contada y retransmitida de muchas maneras, no solo en Internet. Al dejar el puesto, mi estado de ánimo había cambiado. Estaba emocionado, todavía tenso, pero sobre todo consciente de que mi vida había adquirido un propósito diferente. Regresé a la cabina con la determinación de continuar hacia el siguiente destino, pero sin la urgencia mecánica de antes. Arranqué el motor y comencé el viaje de regreso a Zacatecas, por la ruta alternativa que habitualmente evitaba por ser menos eficiente. Esta vez, sin embargo, me propuse detenerme en cada arcada decente, estirar las piernas y mirar alrededor como si buscara pistas invisibles de algo más grande. Fue extraño sentir que iba más despacio en un trabajo medido por tiempo y kilometraje, pero sentí que necesitaba ejercitar mi atención para ver lo que la mayoría de la gente ignora. Cada semáforo era una invitación silenciosa a observar sombras, escuchar susurros y, quién sabe, recibir otro mensaje que no llegaba en un sobre amarillento, sino en las palabras de un empleado de gasolinera o en el gesto de un desconocido. En un punto del camino encontré un cartel que indicaba la ruta hacia un festival religioso anual, un evento pequeño pero muy conocido que reúne a residentes de pueblos vecinos. Vi puestos de artesanías y un pequeño grupo de voluntarios montando tiendas de campaña. Impulsivamente aparqué, cogí mi chaleco de seguridad y caminé hacia allí. Me recibieron dos jóvenes que me preguntaron si quería ayudar a descargar cajas de comida para la comunidad. Acepté sin pensar y me encontré dedicando mi sudor a algo concreto y familiar, lejos de la niebla y las apariciones. Mientras preparaba la comida, escuché fragmentos de conversación sobre milagros y bendiciones recibidas de los santos. Pensé en contar mi experiencia con Sor Magdalena, pero preferí guardar silencio. Aún así, mi mirada atenta captó un detalle: una vieja imagen de la monja colgada en una pared de fotografías en blanco y negro, con la leyenda Protectora de Viajeros, 1995. Fue un shock ver ese rostro allí, tan tarde y tan lejos, demostrando que la historia era real más allá de mis recuerdos. Caminé de regreso al camión con el corazón latiéndole con fuerza, agarrando un volante del festival y la huella digital de un misterio que parecía expandirse. Guardé el material en el tablero y encendí el GPS para reanudar mi viaje. El camino más allá de la plaza del evento estaba despejado y la brisa nocturna trajo un alivio que no había sentido desde el grito de ayuda de mi madre en el adobe. Pensé en la grandeza de todo aquello, como yo, un camionero común y corriente, había sido elegido para desempeñar un papel improbable: mensajero de historias, testigo de apariciones, guardián de secretos. La radio permaneció en silencio, pero mis pensamientos estaban acelerados. Decidí que a partir de ese momento registraría cada encuentro con personas perdidas, estuvieran vivas o no. Escribiría en un cuaderno, fotografiaría señales y lugares, recopilaría testimonios, crearía una bitácora espiritual que trascendiera cargas y rutas. No había tenido tiempo ni de
oscurecer del todo cuando la niebla decidió reaparecer, solo que mejor estructurada, parecía moverse en distintas direcciones, filtrándose en mechones y formando siluetas discretas. Fue entonces cuando noté una figura blanca parada sobre el hombro. No era la monja, sino alguien que llevaba un pañuelo ligero que le cubría los hombros. Mi cuerpo se estremeció, pero no detuve el camión. Pasé lentamente, con la mano preparada para activar las luces de emergencia, pero le dirigí una mirada de reconocimiento. Aquella mujer no dijo nada, solo miró fijamente como si esperase una señal. Luego todo volvió a quedar en silencio, y cuando me miré en el espejo, ella ya no estaba. La niebla se disipó, el asfalto reapareció, y pensé, esto se ha convertido en algo natural para mí. Me di cuenta de que mi miedo inicial había dado paso a una curiosidad respetuosa, y que a partir de ese momento nunca más volvería a ignorar una figura blanca al costado del camino. En los días siguientes, mi mente estuvo siempre ocupada registrando rutas y escribiendo informes. Creé una pequeña libreta con tapa negra donde escribí la fecha, el kilómetro recorrido, el nombre de la persona o criatura y el mensaje recibido. Esta práctica me dio una sensación de control, como si estuviera descifrando un rompecabezas que se había ido construyendo en cada vuelta. Por la noche, mientras descansaba en el sencillo hotel, leía todo en voz alta para mí mismo, como un predicador de recuerdos. Con cada frase, me daba cuenta de que mi visión del mundo había cambiado. Antes, yo era solo otro camionero persiguiendo plazos. Ahora yo era alguien que llevaba historias de justicia, redención y humanidad. Le conté a Tonjo por WhatsApp sobre el cuaderno y le envié una foto de una frase que escribí. Ser vistos es la mayor caridad que podemos ofrecer. Él respondió con emojis de sorpresa y se rió, pero luego envió un mensaje de audio diciendo que pensaba que estaba loco y que al menos debería cambiar la contraseña del foro para proteger mi identidad. Una mañana, al reanudar la ruta, me detuve en un área de descanso abandonada para estirar las piernas y consultar mi cuaderno. Vi que faltaba Sor Magdalena, la fuente de todo esto. Miré a mi alrededor. La oscuridad todavía era densa, pero decidí hacer un gesto de agradecimiento. Me quité el abrigo, me arrodillé al costado del camino y en silencio agradecí a quien fuera. Me quedé allí unos segundos, sintiendo el viento soplar en mi cara. Cuando regresé a la camioneta, encontré una pequeña flor blanca en el capó, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Era frágil, de pétalos delgados, pero resistente al viento. Recogí con cuidado la flor y la coloqué entre las páginas del cuaderno, como cerrando un ciclo de respeto y gratitud. Aún hoy conservo esta flor seca entre las hojas, prueba de que mi arrebato se convirtió en compromiso. Mirar y mostrar, siempre. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado en el foro. Un camionero llamado Ruta Hermana dijo que había seguido mi ejemplo y había llevado consuelo a una señora perdida en una curva cerca de Durango. Adjuntó fotos de un sobre azul, el mismo modelo que recibí en correos. Mi corazón dio un vuelco al ver crecer a la comunidad. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de todos los que decidían detenerse y mirar. Respondí animándolo a que también dejara una flor o una nota en un lugar simbólico y compartiera la historia. A partir de ese momento, el hashtag «Quien precisa ser visto» tomó vida en el foro de conductores y en Instagram. Vi perfiles anónimos comentando, republicando, creando mapas de puntos donde aparecía Sor Magdalena. La sensación de aislamiento que tenía antes desapareció. Yo era parte de algo más grande, una red de empatía que se extendía por las carreteras de México. Hoy mi rutina ha cambiado por completo. No me despierto solo para conducir, sino para ser consciente de lo que puedo hacer por cualquier persona que se cruce en mi camino.
Cuando reviso esta historia, me doy cuenta de que mi trabajo como camionero se ha convertido en un trabajo como guardián de historias. Llevo conmigo el cuaderno negro, la flor seca y el folleto de la fiesta religiosa. Cada kilómetro recorrido es una oportunidad de rescatar a alguien que se siente invisible. A veces, mi única recompensa es una sonrisa, una nota dejada en la capucha de un abrigo o una flor improvisada al costado del camino. Pero eso es suficiente para mantener viva la llama de lo que descubrí aquella noche brumosa. Y es con ese deseo que sigo compartiendo esta experiencia cada vez que puedo, demostrando que incluso el gesto más simple puede cruzar la línea entre el mundo de los vivos y algo mucho más grande. Desde aquella mañana, mi rutina en la carretera nunca ha sido la misma. Empecé a mirar cada cartel, cada placa amarillenta, como si llevaran un mensaje secreto solo para mí. En cada parada, en lugar de limitarme a estirar las piernas, miraba el arcén como si buscara a alguien escondido. Mi celular vivía entre la libreta y el volante, siempre listo para registrar cualquier nuevo detalle. Incluso el cambio de turno en el patio de descanso se convirtió en un acontecimiento. Hablaba con mis compañeras de la leyenda de Sor Magdalena. Les mostraba fotos de la placa de la capilla y les contaba de las flores blancas que aparecían solas. Algunos pensaron que había viajado demasiado lejos, pero otros comenzaron a disminuir la velocidad en las curvas, mirando hacia rincones en los que antes habían ignorado cualquier movimiento. Lo más sorprendente fue ver a desconocidos saludándome en la gasolinera, conductores que habían leído mis historias en el foro y vinieron a agradecerme personalmente, a veces con una flor improvisada o una carta. La sensación de llevar una misión me dio un propósito inesperado. No era solo un camionero que repartía carga, sino un mensajero de algo que va más allá de lo visible. Cuando finalmente tomé un descanso para volver a casa, me sentí extraño sin esa niebla alrededor. Mi esposa Clara notó mi mirada distante tan pronto como entré en el camino de entrada. Le conté de forma sencilla y directa todo lo que había vivido: la petición de viaje, el niño fantasma, la madre en lágrimas, la carta y la capilla de Santa Lucia. Ella me escuchó en silencio, tomándome la mano, y dijo que tenía miedo de que yo estuviera inventando historias porque estaba sobrecargada de trabajo. Le mostré las fotos del sobre y la flor blanca que guardaba en mi billetera, y solo entonces me creyó. Nuestro hijo Miguel, de 8 años, abrió mucho los ojos cuando vio la flor seca. Quería saber si la monja aparecería para advertirle también sobre sus temores. En ese momento me di cuenta de que mi relato había generado más curiosidad que pánico. Toda la familia empezó a ver el lado humano en cada parada, como si el camino fuera un espacio de encuentros más que de simples viajes. De regreso al trabajo, sentí el peso de la responsabilidad en cada viaje. Mis compañeros empezaron a buscarme para averiguar cuáles eran los siguientes puntos misteriosos y si aceptaría acompañarlos. Rechacé algunas invitaciones porque no quería exponer a nadie a algo que todavía no entendía completamente. Pero ofrecí mi cuaderno de bitácora a cualquiera que tuviera el coraje de registrar algo diferente en sus rutas. El cuaderno pasó de ser un objeto personal a una herramienta colectiva. Los conductores lo hojeaban y escribían sus propias historias, desde una figura al costado del camino hasta un mensaje escrito en la niebla del parabrisas. La gasolinera de Tlaquepaque se convirtió en un punto de reunión oficial y el encargado dejó de darme mensajes secretos y comenzó a organizar una caja con documentos que llegaban de todo el país. Poco a poco me encontré coordinando un pequeño archivo de experiencias, mientras trataba de cumplir con mis entregables sin perder el foco. En las noches de descanso, en hoteles de carretera, encendía mi portátil y revisaba el foro donde había publicado mi historia.
Ver comentarios de familias que encontraron consuelo en mis palabras me emocionó. Mensajes de personas que dijeron que finalmente tuvieron el coraje de reconocer el trauma, hablar sobre la pérdida y creer en su propia capacidad para superarlo. Fue entonces cuando decidí abrir un canal básico en redes sociales para compartir videoreportajes. Lo grabé con mi celular, sin guión, contando la historia del autostop que cambió mi vida. No fue una producción profesional, pero las reacciones empezaron a llegar de inmediato. Decenas de mensajes, invitaciones para unirse a grupos de apoyo, incluso un periodista local que quería hacer un reportaje sobre la extraña ruta. Me di cuenta de que mis recuerdos personales habían ido más allá de los confines de la cabina de un camión y habían ganado el alcance de tocar vidas. El impacto siguió creciendo hasta el punto que me invitaron a participar en un podcast sobre historias sobrenaturales en la carretera. Fui con el cuaderno negro y la flor seca dentro de un sobre como recordatorios físicos de mi viaje. Sin exagerar ni fantasear, conté cada detalle en primera persona, y eso me pareció tener más impacto que cualquier montaje cinematográfico. En los días siguientes recibí invitaciones para dar charlas cortas en eventos de conductores e incluso para colaborar con una ONG que ofrece apoyo a familiares de personas desaparecidas. Cada oportunidad de hablar sobre el valor de simplemente ver al otro reforzaba lo que había aprendido, que un gesto sincero puede salvar más que la vida de alguien que camina al costado del camino. Puede rescatar la humanidad de quienes pasan. Mucha gente empezó a preguntarme si creía en Dios o si había una explicación científica para todo esto. Siempre he respondido que no tengo una respuesta preparada, pero esa experiencia me ha enseñado a creer en lo invisible, en las intenciones, en las historias y en el efecto que cada gesto de atención puede tener. Cuando me piden mi veredicto, digo que era demasiado real para ignorarlo y demasiado extraño para ser una mera coincidencia. La fe entró en mi vida de manera práctica, no como dogma, sino como confianza en el bien que podemos ofrecernos unos a otros. En la cabina mantengo un pequeño rosario colgado del espejo, no por religiosidad formal, sino como recordatorio de que mi misión es mayor que cualquier entrega a tiempo. Un sábado por la mañana me propuse volver al punto exacto del kilómetro 94, aquel que me dejó boquiabierto. Salí de la camioneta y sentí el viento frío golpear mi cara, como si fuera un llamado para confirmar si realmente estaba allí por mi propia voluntad. Puse mi mano sobre el cartel que señalaba el tiempo. Miré el arcén y en la clara mañana no había señales de niebla ni de figuras. Aún así, dejé allí una flor blanca y una copia de la carta que recibí en la estación. Fue mi manera de cerrar un ciclo, agradeciendo la lección, pero dejando espacio para quienes más necesitaban un recordatorio. Cuando regresé al camión, sentí que mi campo de visión se ampliaba nuevamente. No era miedo, era la certeza de que mi papel de mensajero continuaría. Hoy escribo este último párrafo con la misma emoción que aquel día en el que me detuve a dar un paseo. Siento orgullo, mezclado con sorpresa, por haber transformado un simple gesto en algo que conmovió a tanta gente. Mi historia no es épica, no tiene escenas cinematográficas, pero es real y llena de humanidad. Cada vez que subo al camión, llevo conmigo el recordatorio de que ver a otros puede ser más valioso que cualquier carga transportada. Y, si has leído hasta aquí, espero que esta historia inspire un gesto de atención en tu vida. A veces, todo lo que hace falta es detenerse un momento para cambiarlo todo. Así que, lector, si este camino de emociones te conmovió, no olvides de mostrarlo. Dale me gusta a esta historia. Comenta a continuación qué fue lo que más te impactó. Dale un puntaje del 1 al 5 a la historia
y compártela con quien creas que necesite verla hoy. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de este viaje de empatía. Su interacción es el combustible que mantiene vivo este viaje.